Hola, ¿qué tal? Soy Rebeca Ramírez Hernández, una de las coordinadoras del Club de Lectura de la Caja Costarricense de Seguro Social. En diciembre del año pasado leímos el libro de Carlos Cortés, Cruz de Olvido. En el libro se narran hechos que nos remiten a sucesos acaecidos en la década de los 80 en Costa Rica o inicios de los 90. Por ejemplo, el crimen en la Cruz de la Julita, el asesinato de Viviana Gallardo, que fue anterior, y posteriormente cuando los sandinistas pierden la presidencia en su país. Eh, para hablar sobre estos temas en general y sobre la situación, sobre la situación política y la influencia del sandinismo en Costa Rica, invitamos al doctor David Díaz Arias, quien es director del Centro de Investigaciones Históricas de América Central y es investigador y catedrático de la Universidad de Costa Rica. Muchas gracias, don David, por acompañarnos este momento. Muchas gracias por la invitación, doña Rebeca. Uno lee el libro de Carlos Cortés y se siente identificado aun cuando los nombres, personajes que aparecen por ahí difieren de los hechos históricos que reconocemos, siente que está en la Costa Rica en la que se creció. Solo que de pronto se muestran situaciones a las que uno no tiene acceso, uno solamente lee lo que sale en el periódico publicado, pero aparece que aquí se nos describe un submundo donde hay de todo, hay intereses personales, económicos, políticos en juego. Sí, esa novela de Carlos Cortés es un buen ejemplo de cómo el contexto impacta la ficción y cómo un autor utiliza elementos de ese contexto para producir una historia que, aunque sea ficcional, pudo haber ocurrido. Esa Costa Rica de los años 80 es una Costa Rica con múltiples posibilidades para imaginar historias de todo tipo. Eso es así porque es una Costa Rica que inicia la década con una tremenda crisis económica. Realmente muchos de los y las más viejas recuerdan con cierto aire de tener pocas posibilidades económicas, recuerdan las filas que debieron haber hecho en los estancos para poder recibir comida, justamente porque en 1980, cuando estalla la crisis, la depresión que implica esa crisis tiene consecuencias directas en el poder adquisitivo de la gente. El colón experimenta una caída tremenda entre 1980 y 1982 que hace también que la inflación crezca del 18% al 82% en apenas unos meses. Y la relación del colón con el dólar pasa de 8,5 colones por dólar a 60 colones por dólar apenas en año y medio. Ese tipo de transformaciones que tienen efecto directo también en las posibilidades de empleo. De hecho, el desempleo sube de forma galopante también en esos años. Lleva a Costa Rica a una tremenda crisis económica que tiene consecuencias sociales. Y parte de esas consecuencias tienen que ver con toda una generación de jóvenes que no pudo terminar la secundaria y que tuvo que conformarse con salirse del año en que estuvieran en secundaria y insertarse a trabajar para poder ayudar a sus familias. Esa generación, que bien podríamos llamar la generación perdida, eh, arrastra un sinfín de problemáticas vinculadas con esa crisis económica. Y esa Costa Rica también está en medio de una crisis política porque
el gobierno de Rodrigo Carazo Odio, quien había ganado las elecciones en 1978, es un gobierno que tiene en contra a la Asamblea Legislativa, que domina el Partido de Liberación Nacional. Y por eso muchos de los proyectos que el gobierno envía a la Asamblea Legislativa para tratar de mitigar los efectos de la deuda y de la crisis son proyectos que no encuentran apoyo en la bancada liberacionista y por tanto el gobierno no logra pasarlos. En ese sentido, entonces, esta crisis económica tiene impacto social y también impacto político. Y en el plano, si se quiere, internacional, el otro gran cambio que ocurre es que en Estados Unidos, Jimmy Carter pierde las elecciones. El presidente Carter tenía un estilo de vinculación con otros países que ponía énfasis en los derechos humanos. Pero a Jimmy Carter lo culpaban los republicanos de haber posibilitado que los sandinistas tomaran el poder en Nicaragua en 1979. Entonces hicieron una campaña muy agresiva contra los demócratas y Carter y asciende al poder en enero del 81 Ronald Reagan. Ese periodo de Ronald Reagan de 8 años, que se va a extender hasta 1989, es uno de los periodos en que Estados Unidos ha tenido más intervención militar directa en Centroamérica, justamente porque Reagan se opuso desde el inicio a la revolución sandinista, apadrinó los intentos de la llamada Contra para provocar un golpe de Estado en Nicaragua, apadrinó entonces con armamento, con dinero, millones de dólares por año para que la Contra siguiera promoviendo una guerra contra los sandinistas. Y eso convirtió entonces parte de la zona norte de Costa Rica y la zona sur de Nicaragua en el territorio en donde se libraba parte de esa guerra. Costa Rica, si bien declaró una neutralidad perpetua en septiembre de 1983, lo cierto es que no cumplió con esa neutralidad porque inmediatamente los sandinistas denunciaban que la Contra se movía en el norte de Costa Rica como perro por su casa y que además existían aeropuertos clandestinos en donde aeroplanos que recibían combustible de los Estados Unidos y también armamento volaban, lanzaban algunas bombas sobre Managua u otras ciudades nicaragüenses y volvían a aterrizar. Entonces, la neutralidad perpetua se convirtió básicamente en un discurso bonito que utilizaba el gobierno de Costa Rica, pero que no, realmente no tenía una representación real en términos de mantenerse fuera de lo que ocurría en Nicaragua. Y además, la prensa costarricense, en su gran mayoría, la prensa costarricense, apoyó a Ronald Reagan y todos los días aparecían artículos de opinión invitando a que se rearmara el ejército en Costa Rica, a que se movilizaran policías hacia la zona norte. Había periodistas que presionaban bajo la idea de que Costa Rica no podía ser indiferente ante la existencia de un satélite soviético en su frontera norte y alertaban sobre la presencia de cubanos castristas en Nicaragua que los ayudaban con la guerra y la transformación de Nicaragua, etcétera. Entonces, un día sí y otro también, los costarricenses vivían los efectos directos de lo que se ha llamado la crisis centroamericana. Nicaragua entra en guerra civil alrededor de 1981. En ese mismo año se levanta el Frente Farabundo Martí para Liberación Nacional en un intento por dar un golpe de Estado en El Salvador, una guerra que también se va a extender por 13 años.
Y el ejército de los pobres en Guatemala también emprende una intensificación de una guerra civil que ya se arrastraba por varios años. Honduras tiene una base militar estadounidense en el sur que es utilizada por Estados Unidos para enfrentar a los sandinistas. Y la idea de Ronald Reagan era crear una base similar en Costa Rica, en el norte, que afortunadamente para eso sí sirvió la proclama de la neutralidad para evitar que esos planes de Reagan se volvieran realidad. Y en eso, pues el gobierno de Luis Alberto Monge, que sucedió el de Carazo, tuvo muy buen tino. Pero realmente las noticias sobre lo que ocurrió en Nicaragua, lo que ocurrió en El Salvador, se volvían intensas. La gente prendía la radio en la mañana para escuchar Radio Reloj y las noticias tenían que ver con heridos en la zona norte por balaceras, por cruzrojistas que habían tratado de ayudar y que salieron también heridos. Y por atentados como el atentado de La Penca, en el que mueren varios periodistas y otros salen heridos, que también pues ha sido probado que fue organizado ese atentado por el gobierno sandinista. Ese contexto está inscrito entonces en ese libro de Carlos Cortés. Y Costa Rica, en julio de 1981, había vivido en carne propia la posibilidad de desarrollo de una guerrilla que se plantaba en términos urbanos y a la que pertenecían jovencitos y jovencitas, principalmente estudiantes de secundaria y estudiantes de universidad. Algunos de ellos tenían vínculos con la Revolución Sandinista o con la Revolución en El Salvador. Habían tenido algún entrenamiento militar, guerrillero, a finales de los 70s. Y sí, estaban radicalizados y tenían la idea de que iban a emprender una serie de acciones que provocaran impacto en la opinión pública costarricense y a partir de allí promovieran la idea de que Costa Rica también se dirigía hacia una revolución social que eventualmente instauraría el socialismo en el país. Esa guerrilla pasó a denominarse en las crónicas de la prensa como la familia, aunque ellos nunca se reconocieron como tal, era un nombre que utilizaban para tratar de disimular en caso de que les encontraran esos papeles. Ellos realizaron acciones agresivas, como poner una bomba en un autobús que llevaba soldados estadounidenses en el Paseo Colón. Pusieron también una bomba en la Embajada de Honduras en San José. Pusieron una bomba en el busto de John F. Kennedy en San Pedro. Y su principal exposición pública tuvo que ver con el enfrentamiento en el que mueren varios policías, mueren algunos de estos jóvenes, y la única sobreviviente es esta muchacha de unos 19 años, estudiante universitaria, procedente de una familia de clase media, muy inteligente ella, que era Viviana Gallardo. A quien un par de semanas después un policía asesina en una prisión de Costa Rica, asesina a sangre fría. Y ese caso se convirtió en un caso muy sonado porque no tenía una explicación convincente el policía para decir por qué la había asesinado. De hecho, Carlos Cortés, como periodista, entrevistó al asesino de Viviana Gallardo mientras estaba en una prisión en Pérez de León. Y él publicó esa entrevista hacia 1986. Entonces, muy seguramente esta experiencia también lo impactó, de forma que aparece, como lo dijiste al inicio, aparece representado este evento con otro nombre, aparece representado en la novela de Carlos Cortés.
Y otra cosa que señalaste muy bien es que este clima tétrico de guerra civil, de muertos en Centroamérica, que ascendieron a varios cientos de miles, de migrantes forzados, muchos salvadoreños y nicaragüenses que se refugiaron en Costa Rica. Este clima motivó también un cierto ambiente tétrico que se profundizó en unos casos por eventos lamentables, como fue el asesinato de varias mujeres en la Cruz de Alajuelita durante una Semana Santa a mitad de la década de 1980. Ese asesinato es una cierta evidencia de una sociedad costarricense que había perdido, si se quiere, su inocencia comparada con la Costa Rica anterior a la década de 1980 y que probablemente a partir de allí ya no recobraría esa inocencia que había tenido. Luego van a aparecer casos más tremendos en los 90 con asaltabancos, eventos siniestros que también ocurren de muertes de periodistas también en los 90. Entonces, esa Costa Rica idealizada, romántica, que se narraba en otras novelas del pasado, pierde realidad y por tanto la ficción comienza a experimentar más bien con este tipo de eventos traumáticos para la sociedad. En ese sentido, esa década del 80 es un parteaguas en términos de sensibilidad de una generación de escritoras y escritores con respecto a lo que podemos llamar los mitos de la nación costarricense. Y también me parece que es una forma a ver, de hacerle llegar a la gente algunas explicaciones, algunos hechos que formalmente no podrían decir. Por ejemplo, eh, eh, un periodista que se entera de algo pero no puede revelarlo, puede recurrir a la literatura para hablar de temas que son difíciles y cambiar a las personas a ajustarse a la ficción. De pronto quienes queremos conocer la historia nos puede ayudar mucho la literatura por eso mismo, porque hay muchas cosas que no pueden escribirse ni en periódicos ni en libros de historia. Así es, y son muy buenos narradores y narradoras esta generación que empieza a escribir en los 80, de forma que se convierte digamos, en un recurso muy importante. De hecho, me extraña que algunos de esos trabajos no se lean en secundaria en Costa Rica, porque ya son trabajos que deberían considerarse como clásicos y que, como señalas, dan evidencia de una sociedad histórica que tiene esa trascendencia, tiene la trascendencia de ser el inicio, quizás, de un aguacero cuyos lodos estamos viendo hoy en día. Es decir, que todo eso que arrastró ese aguacero de los 80 todavía lo seguimos viendo escurrir en nuestra sociedad actual. En ese sentido es tan importante este tipo de textos que se refieren a los 80 y el tipo de experiencias que pueden relatar en ese contexto. Otro elemento interesante de ese libro de Carlos Cortés son los vínculos Nicaragua-Costa Rica, tanto en términos de revolucionarios, términos de familias que de un lado u otro de la frontera se comprometen directamente con la revolución sandinista, dan parte de sus vidas, si no sus vidas, para que ese proceso triunfe. Hay sacrificios enormes en esas familias que se pueden ver bien en el protagonista central de la novela. Y finalmente, es posible comparar eso con la Nicaragua del presente y siempre plantearse la pregunta de si todo ese esfuerzo fue un esfuerzo en vano o si sirvió para algo, en vista de que
uno de los principales líderes de la revolución sandinista, presidente en los 80s, se convirtió en un dictador tan tenebroso como el mismo Somoza o los hijos de Somoza lo eran hacia 1979. Es sí, supongo que para la generación que vivió esos procesos en carne propia, debe ser una contradicción tremendamente fuerte en su experiencia de vida. Y para quienes la vivimos de pequeños y hoy podemos verla con estos ojos del presente, también representa una ironía de la historia, una especie de cuenta fallida que transformó a los héroes de ayer en los peores villanos del presente. Y claro, eso sigue motivando mucha ficción, tanto en términos de narrativa como en términos de cine, que también se ha producido mucho sobre estos años de los 80 de ambos lados de la frontera. Bueno, quería agradecerle por esta oportunidad de conversar un ratito sobre estos temas y darle un espacio para reflexionar un poquito sobre estos procesos y cómo es importante que ciertos temas sean vistos en forma transversal en la educación. Eso lo mencionaba hace un momento y me parece relevante que si se está leyendo este libro en español, se esté viendo el tema en estudios sociales y en otro curso también se ve algo similar y que los profesores interactúen entre ellos y no se vean de forma aislada. Bueno, ese tipo de ejercicio sería lo mejor en caso de una educación integral que deje en evidencia que las materias no son solo saberes separados, sino más bien que tienen, comparten tremendamente vías de conexión. Y eso vuelve más interesante también el estudio de la historia o el estudio de la ficción para jóvenes costarricenses. Ojalá se siguiera una trayectoria así. Creo que el problema actual es que no existen esos vínculos específicos entre materias que permitan asociar un libro con un contexto. Lo otro es la necesidad de actualizar parte de esas lecturas en vista de que sí es importante que se lean clásicos de la narrativa costarricense de principios del siglo XX, clásicos de la década de 1940, pero ya de los 80 estamos también a 40 años, a 4 décadas. Es también un espacio histórico necesario de comprender, necesario de asimilar para que las y los costarricenses tengan vías específicas para comprender este presente, porque somos muy diferentes, muy diferentes de la Costa Rica de la que pudo contar Carlos Luis Fallas en sus novelas, o Carmen Lira en sus novelas, o Joaquín García Monge. Muy diferente, pero en cambio es una Costa Rica que todavía comparte muchos lazos, muchas problemáticas, muchos rencores, muchas memorias truncadas con la década de 1980. Y en ese sentido, podría ayudar mucho a que nos entendamos como sociedad, que estos libros, estas novelas, tuvieran un espacio central en la discusión que se lleva adelante en la educación formal, para que los jóvenes y las jóvenes costarricenses sepan que además existen escritoras y escritores que han desarrollado un trabajo nuevo, original, y que, como usted señalaba, se convierten en una especie de denuncia de una sociedad que colapsa, que se rompe, que se quiebra y que cuyas partes uno puede encontrar fragmentadas ya en ese tipo de novelas.
gracias nuevamente por acompañarnos en este ratito. Y a quienes nos siguen en redes sociales, recordarles que se suscriban al canal de YouTube y cada vez y marquen la campanita para que les llegue una alerta cuando subamos un video. Muchas gracias. Muchas Hasta gracias, luego. doña Rebeca. Hasta luego.